Ahora bien, la crisis en Venezuela parece avanzar y yo quiero saludar a Alberto Barrera Tisca. Él es escritor venezolano, autor del libro Chávez sin uniforme, también La enfermedad, columnista del diario El Nacional los días domingo. Alberto, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Estaba revisando algunos de los artículos, de los últimos artículos que has venido escribiendo y encontré una expresión por la cual quiero comenzar nuestra entrevista. La represión para Maduro se ha convertido en una cruzada de fe. ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes, Idaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Yo decía eso un poco en el contexto moral en el que funciona un poco la lógica del gobierno. Y voy a unirlo un poco con lo que estaba oyendo ahorita que dijo el presidente paraguayo y que tiene que ver con el problema de la verdad. Es decir, y creo que eso está está gravitando en todo el problema venezolano. Es decir, ¿cuánto le ha costado a la oposición, y estoy hablando de la oposición y al periodismo internacional, en un mes que el Estado venezolano, y cuando digo el Estado me refiero a las instituciones, reconozcan que ha habido abusos y que ha habido toda una jornada de represión salvaje? Y yo creo que dentro de todo esto funciona pues una lógica revolucionaria que es la que guía tanto a Maduro como a las instituciones, y es la lógica del contexto de guerra donde ellos son los buenos y los otros son los malos. Esto es una cosa muy peligrosa porque en el fondo no hay un reconocimiento de la oposición. Lo que pasa es que aquí hay un problema incluso simbólico muy fuerte, es decir, ser de oposición es inaceptable para el gobierno. Más que inaceptable, es ilegítimo, es una traición a la identidad nacional, al proyecto religioso de Chávez. Por lo tanto, yo me refería en ese artículo justo a una modalidad que hay en la represión que a mí me parece sorprendente y poco vista en la historia reciente de América Latina, que es cuando la Guardia Nacional en varios momentos reprime, lanza bombas lacrimógenas, golpea, persigue, viola derechos humanos, después grita viva Chávez, después entona canciones de Ali Primera. Ahí hay todo un efecto religioso donde yo decía que de alguna manera se sacraliza la violencia y se convierte la represión en una cruzada de fe a favor de una causa religiosa, una supuesta causa religiosa que es la revolución, entre comillas, ¿no? Claro, en este sentirse atacados permanentemente, pues cualquier respuesta pasa a ser válida. Cualquier represión puede ser justificada porque pasa a ser una defensa de eso que, como Alberto Barrera Tisca señala, es una cruzada para defender ese legado. Ahora, dentro de todo este panorama o de todo este raciocinio ilógico, por decirlo menos, que estamos viendo, ¿no hay un espacio para verse y para darse cuenta que hay un punto en el que esta cruzada se está envileciendo y que está llevando a Venezuela, digamos, a límites y a bordes que no habíamos visto en muchísimos años? Sí. Yo creo que lo que dices es muy cierto, porque además a medida que pasan los días, la crisis no parece resolverse, sino agudizarse. Y una de las cosas que yo intuyo es que me figuro que mucha gente lo que va generando toda esta represión y esta actitud asfixiante del Estado es como más violencia. Y aquí hay un punto donde ya no se sabe un poco cómo administrar, y yo creo que tocamos terrenos peligrosos. Yo diría que incluso en el contexto latinoamericano es un precedente fatal que un poder, ¿no?, cualquier poder, pueda invocar un golpe de Estado para tener permiso para reprimir, torturar y asesinar. Eso en el contexto latinoamericano es terrible, porque si uno lo piensa, tú dices, bueno, mañana, cuando le toque enfrentar o sea, Piñera ha podido hacer eso en el año 2010, 2011, cuando enfrentó las revueltas estudiantiles en Chile. Dilma lo ha podido hacer el año pasado o el antepasado en Brasil frente a las protestas. Es decir, el presidente que está proponiendo Venezuela, el gobierno venezolano, que es invocar de inmediato una conspiración o un golpe de Estado para legitimar
legitimar su violencia, me parece fatal dentro de la perspectiva histórica del continente. Entre otras cosas porque no tiene ninguna salida, no la estamos viendo. Es decir, yo siento que a veces tenemos como un juego de realidades paralelas. Por eso, es decir, ayer el gobierno no hace sino inventar nuevas conferencias de paz, mientras en las calles se recrudece la violencia. Es una especie como de realidad esquizoide en la que están metiendo al país. Ahora, no lo hizo Dilma Rousseff en Brasil, no lo hizo Piñera, tampoco lo hizo Bachelet cuando confrontó en su primer gobierno este tipo de manifestaciones. Pero lo que mucha gente se pregunta en América Latina es por qué mandatarios como Dilma Rousseff o Bachelet, que acaba de asumir, pueden ser permisivas con este tipo de violación de los derechos humanos. Hay quien ha escrito que a la izquierda latinoamericana se le ha olvidado, digamos, años por los cuales ya pasó. Sí, yo creo que es un problema muy delicado y complicado. Es decir, yo creo que ahí también entramos en otro terreno, aparte de lo que ya se ha dicho, digamos, que es un poco las relaciones internacionales y el peso del petróleo que puede haber ahí, ¿no? Quizás también hay otro elemento a incorporar que podría ser una especie de leyenda negra que tiene la tradición de cierta oposición en Venezuela ligada al golpe de Estado del 2002, por ejemplo. Pero yo creo que hay un punto central, que es que aquí hay una batalla que se está dando en el terreno mediático y en el terreno simbólico. Y eso es muy difícil de precisar. Es decir, ¿en quién cree, no digamos por supuesto, es decir, en quién cree la gente? Cuando tú dices, nosotros tenemos, a cada momento hay una versión de violencia que es descalificada. Si nosotros hiciéramos una historia, ¿no?, de lo que ha dicho el gobierno sobre los sucesos venezolanos, uno podría entrar en un largo museo del absurdo. Es decir, yo voy a recordar algunas de las cosas, pero desde el principio hubo una negación y se dijo que todas, incluso los muertos de la primera marcha, digamos que todo era parte de una ficción mediática y de una campaña internacional. Hay que recordar también, y no hay que olvidarlo, que todos estos sucesos de violencia empiezan en la marcha del 12 de febrero con 3 asesinatos que ya hasta la misma fiscal se ha visto obligado a reconocer que fueron los disparos producto o salieron de uniformados, de personal de seguridad del Estado. Por lo tanto, la oposición no tiene que ver ahí. Pero probar todo eso ha sido muy difícil porque hay una campaña internacional, ¿no?, que siempre pone en entredicho lo que pueda decir la oposición. Entonces, por ejemplo, no sé si recordamos que el canciller Jagua, Telesur y el gobierno denunciaron que habían encontrado a 8 terroristas internacionales en las marchas de la oposición. Eso pasó y nunca presentaron una prueba, al día siguiente quedó igual. Es decir, pero yo sí siento que también hay un que impide que cierta transparencia funcione. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, por supuesto que aquí hay una complicidad, un silencio cómplice que yo creo que tarde o temprano van a lamentar ciertos dirigentes de América Latina. Es patético en el caso, por ejemplo, de Dilma o de Bachelet, ambas con una historia personal ligada a ser víctimas de represión y de tortura. Y una última pregunta para Alberto Barrera Tisca, más allá de los componentes mediáticos y de todo lo que Venezuela está viviendo en este momento. Venezuela ha sido un país polarizado, lo es hace 15 años, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Después de 15 años, cuando las confrontaciones cada vez van increciendo, yo le pregunto a ese escritor, poeta venezolano, ¿cómo se pegan esas dos mitades después de tantos muertos que van quedando en el camino? Sí, es la gran pregunta y lo que puede conducirnos o no a las tragedias. Yo creo que ahí está la historia de Centroamérica. Muchas de sus guerras fueron el resultado de largos procesos de polarización. Digamos, claro que para que exista una guerra tiene que haber 2 ejércitos, cosa que en Venezuela no hay, o no hay, por ejemplo, 2 ejércitos enfrentados, ¿no? Pero el chavismo, y Chávez lo decía mucho, siempre ha intentado repolarizar porque para ellos es una ganancia. Yo creo que mientras no desactivemos, la única solución que tenemos los venezolanos
empieza por desactivar la polarización y por reconocernos los unos a los otros. Y ese es, bueno, es el camino de la complejidad, que es el camino más largo, más difícil, más costoso. Es decir, la polarización siempre también será mucho más fácil y esquemática y genera además violencia. El diálogo es mucho más difícil y por el camino que vamos, digamos, en estos términos de la violencia, por supuesto, que lo único que hace y lo único que hemos hecho en este tiempo es repolarizarnos y eso nos aleja más de la solución. Quiero agradecer a Alberto Barrera Tisca, escritor venezolano, columnista del Diario Nacional, por estar con nosotros en vivo y directo desde México. Buenas tardes, Alberto. No, gracias a ti. Buenas tardes, Dania. Ya regresamos.